el día de hoy nos toca el tema 10 y vamos a empezar con un par de preguntas esta sesión. Tendríamos que preguntarnos qué es realizar una evaluación sensorial y qué análisis físico-químicos conoces. A ver, ¿algún voluntario que quiera responder a estas preguntas? ¿Algún voluntario? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que respecta a la evaluación sensorial es, por ejemplo, cuando una persona disgusta un alimento, Ujú. Sí. ahí donde ve su color, su olor, su sabor, su textura, el aspecto. Ya, correcto. Gracias, muchas gracias, Daisy. Bien. ¿Alguien más para la segunda pregunta? ¿Qué análisis físico-químicos conoces? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Eh, por lo poco que puedo entender sobre eso, físico-químicos, porque en mi entendimiento, acidez de grasa, ácidos, ácido sórbico. Listo, José, muchas gracias. Bien, lo que mencionan sus compañeros, sí tienen bastante razón. Cuando se habla de análisis sensorial es cuando vamos a degustar un producto, vamos a observarlo, a ver su textura. Cuando hablamos de fisioquímicos vamos a relacionarlo tanto con su composición como también otras características que van a poder ser medidas, no con nuestros sentidos únicamente, sino que utilizando otro tipo de herramientas o metodologías. Ahora hay que rescatar algo muy importante cuando vamos a diferenciar tanto en el aspecto sensorial con el aspecto físico-químico. Por ejemplo, ¿cuál puede depender de cuál? ¿El físico-químico del sensorial o el sensorial del físico-químico? ¿Cómo sería la dependencia? ¿Alguien tiene alguna inquietud acerca de esto? ¿Alguna opinión? Profesor, ¿puede repetir, por favor? Ya. Lo que le estaba mencionando era acerca de la dependencia o la relación que puede haber entre estos dos tipos de análisis o evaluaciones. Es que hablamos del tema sensorial y el tema físico-químico, que uno depende del otro o los dos dependen de sí mismos o los dos son independientes de sí mismos. ¿Cómo lo consideran ustedes o qué comentario pueden lanzar acerca de eso? ¿Alguien? Profesor, yo creo que son esos dos tipos de análisis, son trabajos completos que se realiza en todo trabajo, donde se realiza en toda área, sobre todo
o sea, son diferencias y significativas en las muestras, ¿no? Cuando uno va a evaluar. Ya, ya. Profesor, Gracias. Sí, sí, te escucho. yo creo que el análisis sensorial como el físico-químico son independientes. Cada uno es independiente. Ya, gracias. Ya, muy bien. Entonces, bueno, en realidad sí, cuando se realizan los análisis, se realizan de forma independiente, pero ¿por qué razón? Porque en realidad cuando nosotros realizamos un análisis, tiene que ser objetivo. Claro que siempre cuando hablamos de sensorial, siempre vamos a depender de nuestros sentidos. Y cuando hablamos de nuestros sentidos, hablamos de los sentidos de cada uno de nosotros. Y aquí también vamos a ver un punto también crucial, si se podría decir, porque si hablamos de aspectos sensoriales, entenderemos que cada uno tiene gustos distintos. Vamos a estar cada uno en una escala diferente, de repente sentir los sabores dulces, salados, amargos, ácidos. Incluso si pudiésemos decir un tema de aceptabilidad general, que es mucho de lo que se habla, el tema de alimentos, diremos quizá que es agradable o que no es agradable, algo que es agradable para uno, quizá no puede ser muy agradable para otro. Entonces, como que el sensorial es más subjetivo, se podría decir. Sin embargo, y aquí es donde está el punto crucial, en el tema del entrenamiento de las personas que van a ejecutar los análisis sensoriales. Es decir, eh, no debería ser cualquier persona la que realiza el análisis sensorial, sino tendría que ser una persona que está entrenada, una persona que está entrenada. Ahora, pero siempre hay que entender, y eso es importantísimo, que unido al tema de los análisis sensoriales, no solamente tendrían que ser paneles de personas entrenadas, sino también tendrían que ser paneles de personas sin entrenamiento, porque si nos ponemos a pensar el tema sensorial, si decimos que algo puede ser agradable o puede ser rico para uno y desagradable o puede ser repulsivo para otras personas, hay que entender que la mayoría de las personas no están entrenadas. Entonces, ahí viene un poco esa discordancia, ¿no? ¿Cómo es que se estandariza el tema de los sabores? ¿O cómo se estandariza la percepción sensorial? Caso distinto si hablamos de físico-químico, ¿no? En físico-químico decimos que el pH es tanto y el pH es eso. Decimos la humedad es tanto y la humedad es eso. Decimos la humedad es tanto y la humedad es eso. No es que vamos a decir, no, que la humedad es alta, no. Diremos la humedad es 80% o 70%. ¿Y por qué no 71? Porque dice 70. La herramienta de medición me dice que es 70, entonces es 70. Bueno, acá de repente si hablamos un poco más allá del tema de los análisis físico-químicos, diremos que pueden también cierta variabilidad de acuerdo, a los lugares donde se puede tomar las medidas, ¿no? Las mediciones. Diremos que las mediciones pueden ser distintas en ciertas magnitudes, como el tema de las temperaturas, si es en la costa o puede ser en la sierra o en otros lugares. Y esto también va a influir en otros tipos de magnitudes o en otras percepciones. Otra cosa que también puede influir es el grado de calibración de las herramientas de medición. Si una herramienta no está bien calibrada, entonces de hecho que los resultados o los datos que va a arrojar van a ser erróneos, van a ser lejanos de la realidad. Entonces, eso también es algo importante. Les menciono esto con anticipación porque ustedes ya están familiarizados con algunas herramientas de medición, con algunos análisis. Ustedes están familiarizados también con el tema de la evaluación sensorial. Entonces, eh, para que ustedes puedan ir recordando algunas cositas y puedan relacionar también ciertas ideas.
para que esto no solamente sea algo teórico como la vez pasada, ¿no? La vez pasada la mayoría de la información era teórico, era temas nuevos. Entonces acá sería conveniente que haya un poco más de participación y también sea un poco más amena la clase. Entonces, pasado esto, entramos, ¿no? Evaluación sensorial y físico-química. Esa sería la sesión 10. Bueno, lo que tendríamos que lograr es conocer acerca de las evaluaciones sensoriales y acerca de las evaluaciones físico-químicas. Y también, y acá toco esta segunda capacidad porque en las primeras clases ya habíamos visto el tema de redactar procedimientos, ¿no? Y que les había dicho que puedan realizar este tema de redacción. Estamos tocando nuevamente esto para que con la experiencia que ustedes han tenido y también habiendo visto algunos productos lácteos, algunos nada más, puedan también ir realizando redacciones que, como les había mencionado, que tenían que ser simples, es decir, que puedan ser entendibles, que puedan tener información detallada, que quiere ser simple y detallado. No quiere decir que son opuestos. Cuando se habla de simple es que pueda ser entendible. Cuando hablo de detallado, que tenga toda la información necesaria. Que tenga la información necesaria. Y también el tema de que sea entendible es que la redacción, el uso de puntos y comas, tildes, eh, reglas ortográficas, tiene que estar bien, tienen que saber utilizarlo. Y también el tema de la secuencialidad. ¿Por qué este paso es antes que el otro paso, ¿no? O por qué este paso es después que el otro paso. Que se pueda entender, que se pueda entender. Entonces, empezaríamos hablando de acerca de lo que es el análisis sensorial. Pero, ¿qué es el análisis sensorial? ¿O qué es la evaluación sensorial? A ver, ¿qué es la evaluación sensorial? Ya habían mencionado, ¿no? Un poco de lo que puede ser la evaluación sensorial, pero vamos a intentar entenderlo mucho mejor. A ver. A ver, lo que nos menciona acá, ¿qué es la evaluación sensorial? Aquí hay algunas ideas para poder ir abriendo nuestra mente. Entonces voy a ir preguntando a algunos de ustedes. A ver, Sandra, Sí, profesor, buenas tardes. buenas tardes. ¿Puedes leer, por favor? Ya. ¿Qué es la evaluación sensorial? La evaluación sensorial es el análisis de alimentos y otros materiales por medio de los sentidos. La palabra sensorial se deriva del latín sensus, que quiere decir sentido. La evaluación sensorial es una técnica de medición y análisis tan importante como los métodos químicos, físicos, microbiológicos, como etc. Este tipo de análisis tiene la ventaja de que la persona que efectúa las mediciones lleva consigo sus propios instrumentos de análisis, o sea, sus 5 sentidos. Ya, profesor. Ya, muchas gracias. Entonces, como podemos ver aquí, la evaluación sensorial de por sí es una evaluación que no necesita herramientas físicas o de repente herramientas tan costosas o complejas, porque lo que menciona el último es que ya venimos equipados, ¿no? Venimos equipados con esas herramientas. Ahora, algo que sí es interesante y puede ser muy debatible es el tema de la importancia equivalente a los otros tipos de análisis que menciona aquí, que son los físicos, químicos y microbiológicos.
acerca de la importancia y de la similitud que pueden tener con aquellos, ¿no? Ya se había mencionado que son independientes, pero eso no quiere decir que no sean importantes, o que sean menos importantes, o que sean más importantes. Sin embargo, hay algo muy importante aquí, y disculpen que utilice tanto esa palabra, pero esto esto ya entra a rozar con el tema de, como ya les había mencionado, de los gustos, las preferencias, los intereses, el nivel de aceptabilidad, la satisfacción, pero va enmarcado también mucho más allá de eso, que sería brindarle una excelente experiencia al consumidor o al cliente, y además ya por el tema de los estándares. Ya les había dicho que para estandarizar un producto basándonos en los sentidos va a ser dificilísimo. Va a ser dificilísimo, porque no tenemos un estándar para eso. Pero tenemos un estándar para lo que son los análisis físico-químicos y microbiológicos. Para eso sí se tiene estándar. Entonces, por un tema vamos a tener, por un lado vamos a tener... Profesor, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Le digo, los análisis físicos, químicos, microbiológicos, eso abarca, me parece, las políticas de inocuidad, ¿no? Sí, también, calidad e inocuidad. Ya, profesor. Ya, Gracias. gracias. Ya, entonces lo que les mencionaba aquí es tal cual lo menciona Dyson, ¿no? Ya tiene que ver con los temas de calidad y los temas de inocuidad. Y eso lo rigen los estándares, lo dan organizaciones, lo da el Estado, lo dan organismos competentes en base a estos aspectos. Por eso veremos también las normas técnicas, ¿no?, que se tienen que obedecer. Si hablamos de las últimas cosas que se han visto, por lo menos acá en Perú, es el uso de los octógonos, ¿no? Que te dicen cuánto es el límite para considerar un producto que es alto en azúcar, o es alto en sodio, o es alto en grasas saturadas. Todos esos temas. Entonces, por un lado tendremos la satisfacción del consumidor respecto a la palatabilidad, respecto a qué considera agradable, rico, delicioso. Y por otro lado, respecto al tema de la salud, del bienestar, que, que lo respalda el Estado, ¿no? Lo respaldan las organizaciones en base a los estándares. Porque podemos decir algo es muy rico, pero es dañino. Podemos decir algo es muy rico, pero si ves los estándares de calidad o de inocuidad, están por los suelos. Mucho me hace recordar esto cuando, bueno, por acá en Trujillo mucho abundaba, muy anteriormente, las carretillas donde se vendía leche de tigre. Por lo menos ahorita no se puede ver eso por el tema del aislamiento, ¿no? Pero antes había bastante venta de leche de tigre. Incluso más que los combinados antes había más leche de tigre. Te vendían en vasitos pequeñitos. Y bueno, y era gustoso, ¿no? Era rico, era agradable. Pero el tema era que si tú le hacías un análisis físico-químico, microbiológico, ya era otro cantar, pues. Era distinto, ya los estándares estaban por los suelos, no cumplía. Al- Incluso cuando se hacían algunas pruebas físico-químicas y sobre todo microbiológicas, cosa que no vamos a tocar ahora, el- me parece que lo hizo la Nacional o creo que fue el laboratorio de la municipalidad, pero se había determinado que no eran, que tenían alta concentración de coliformes fecales. Entonces no era apto para el consumo humano, porque imagínate, ingerir un alimento que tiene una carga microbiana tan alta era una bomba, y eso podría incluso mandar a una persona al hospital, dependiendo también a la temperatura que lo servían, a la temperatura que almacenaban los productos. Entonces, ahí estamos dividiendo, ¿no? Tenemos ahí una línea donde tenemos
qué tan agradable, qué tan aceptable es por el consumidor y qué tan sano, beneficioso, qué tanto se rige ese producto a los estándares de calidad y inocuidad. Entonces, viendo esos dos mundos, ¿no? Viendo esos dos mundos. ¿Que hay una relación? Sí hay una relación. ¿Que son importantes cada uno? Son muy importantes cada uno, pero siempre tratando de mantenerlo en un grado que sea saludable y que sea agradable. Es decir, que lo saludable no tiene por qué tener mal sabor o tiene mala presentación. Sigamos. A ver. Medalit. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Medalit. ¿Puedes leer, por favor? Ya. Los 5 sentidos y las propiedades sensoriales. El olor es la percepción por medio de la nariz de sustancias volátiles liberadas en los alimentos. Dicha propiedad en la mayoría de las sustancias olorosas es diferente para cada una. En la evaluación de olor es muy importante que no haya contaminación de un olor con otro. Por tanto, los alimentos que van a ser evaluados deberán mantenerse en recipientes herméticamente cerrados. Muchas gracias. Ya. Creo que no hay mucho que hablar en este asunto. Solamente mencionar acá un detalle, ¿no? Como ya había dicho, no se ha estandarizado todavía el tema de estos, de lo que son los análisis sensoriales, pero algunas instituciones en otros países están desarrollando métodos eh, para poder medir este tipo de sensaciones, ¿no? Porque se dice, sí, esas sensaciones, esas percepciones, pero que no sea algo subjetivo, sino que pueda ir transformándose en algo objetivo, decir que algo es rico para uno y que es rico, pues que sea rico para otro. Entonces, cuando empezamos a hablar de algo agradable, entonces de repente podemos empezar a decir, bueno, o decir, bueno, está en una escala de tanto, ¿no? Y mucho de eso se utiliza. Se conocen como escalas hedónicas, escalas hedónicas. Y bueno, ya yendo al punto principal, hay las instituciones que están trabajando con herramientas cibernéticas, por decirlo así, o biocibernéticas que están elaborando o están con miras a elaborar órganos sensoriales biónicos, de repente una lengua biónica, una nariz biónica, pero que pueda asemejar la capacidad de toma de estas percepciones. Porque hasta ahora lo que se ha avanzado son las percepciones audiovisuales. Sin embargo, ya no se ha avanzado mucho con el tema de las percepciones del gusto, del aroma. Incluso también se ha avanzado con el tema de la textura. Pero habría que enfocarnos también en este punto. De repente más adelante empecemos a ver magnitudes que nos hablen acerca de los aromas, magnitudes que nos hablen acerca del gusto. A ver, sigamos. A ver. Marlon. Marlon, Buenas tardes, ingeniero. Dígame. buenas tardes. ¿Puedes continuar, por favor? ¿El aroma? Sí. Ok. El aroma consiste en la percepción de las sustancias olorosas y aromáticas de un alimento después de haberse puesto en la boca. Dichas sustancias se disuelven en la mucosa del paladar y la faringe, llegando a través del eustaquio a los centros sensores
los centros sensores del olfato. El aroma es el principal componente del sabor de los alimentos. Es por eso que cuando tenemos gripe o resfriado, el aroma no es detectado y algunos alimentos saben a lo mismo. El uso y abuso del tabaco, drogas o alimentos picantes y muy condimentados insensibiliza la boca y por ende la detección de aromas y sabores. Gracias. Entonces acá podemos observar la cavidad, eh, bueno, la cavidad nasobucal, por decirlo así, donde vemos ahí que el órgano que utiliza la nariz para poder percibir los aromas es el bulbo olfatorio. Sin embargo, ese es el receptor, pero de ahí pasa por el nervio olfativo y el nervio olfativo es el que empieza a, a decodificar estos datos recibidos y los empieza a transmitir por pulsos nerviosos al cerebro. Entonces, imagínense, ¿no? Tratar de crear una herramienta biónica con este nivel de complejidad. Bueno, eso es un poquito de anatomía. A ver, sigamos. El gusto. A ver, estará. Lucía. Lucía. Buenas tardes, profesor. Lucía, ¿puedes continuar, por favor? Ya. El gusto. El gusto o sabor básico de un alimento puede ser ácido, dulce, salado, amargo o bien puede haber una combinación de dos o más de estos. Esta propiedad es detectada por la lengua. Hay personas que pueden percibir con mucha agudeza un determinado gusto, pero para otros su percepción es pobre o nula, por lo cual es necesario determinar qué sabores básicos puede detectar cada juez para poder participar en la prueba. Muchas gracias. A ver, continúa, Lucía, viendo el tema de la lengua, por favor. Ahí hay un pequeño esquema, un dibujo. El amargo se encuentra en las papilas calciformes, La parte posterior, ya, continúa. foliáceas, ácido, papilas fungiformes, papilas hemisféricas, dulce, salado, papilas filiformes. Ya. Gracias, Lucía. Entonces, acá lo que observamos es un dibujo donde se señalan aquellos órganos receptores del gusto, que son las papilas. Las papilas son aquellas que eh, recibir estos datos, que va a ser el amargo, el salado, el dulce, el ácido, todo eso van a ir recibiendo. Ahora, bueno, han habido de todas maneras algunas investigaciones que se han tenido que hacer para determinar en qué zonas es donde se puede concentrar más estos sabores. Y se ha determinado de esta forma. Pero nuevamente volvemos a hacer un comparativo con el tema del olfato, ¿no? Porque si bien en el olfato hablábamos del bulbo olfativo, acá vamos a hablar de papilas. Pero cada uno de estos van a captar los datos. Y luego ya detrás de todo esto van a haber nervios que por pulsaciones van a ir enviando esta información al cerebro y el cerebro te dirá que es salado, que es dulce, que es ácido, que es amargo. Todo a nivel cerebral. Profesor, disculpe una consulta. ¿Sí?
Le digo, en el caso del umami, Ah, el umami. Ya. A ver, en el tema del umami. Bueno, cuando se habla, bueno, el umami, a ver, umami. El umami es una palabra japonesa. Cuando hablamos de esta palabra, umami literalmente quiere decir que algo tiene bastante sabor, que algo tiene bastante sabor o tiene un sabor potenciado. Y cuando hablamos del umami, inmediatamente lo que me viene a la cabeza es hablar también de un potenciador de sabor que es muy común, que seguramente ustedes también lo conocerán, que es el Ajinomoto, o químicamente como se conoce, que es el glutamato monosódico. Que ahí se podría hablar más que de un sabor distinto, podemos hablar de una potencia de sabor. Entonces aquí ya no vamos a hablar de una diferenciación de amargo, ácido, salado, dulce, sino vamos a hablar de una potenciación. O sea, vamos a hablar no de una diferencia, sino de que incremente el sabor, de que incremente, cuando hablamos de umami. Entonces diremos que algo tiene más sabor, es más respecto a una característica o respecto a varias características. Hablaremos que tiene más potencia de sabor en amargo, tiene más potencia en salado o en dulce. Por lo general, cuando hablamos del umami, más se enfoca en dulce y salado, por lo general. Porque si hablamos de una característica oriental, las características orientales, por lo general, se basan más en la combinación entre dulce y salado, por lo general. Ahora, si hablamos de umami también tendríamos que tener una cierta familiaridad con estos propios sabores, que son los sabores orientales. Habría que profundizar un poquito más en ese asunto ya de forma individual. Forma individual, ya cuando haya la oportunidad, sería bueno que puedan probar las comidas orientales más allá de lo que es el chifa, ¿no? Si hablamos del chifa como una forma de comida oriental, hablaremos de una fusión, de una fusión. Pero también ahí se puede experimentar el umami, que por lo general, nuevamente les repito, que es una intensificación del sabor que se enfoca más no en un solo sabor diferenciado, sino en la combinación de varios, pero especialmente en dulce y salado. A ver, vamos a continuar con esta parte. Mari Carmen. Mari Carmen. Mari Carmen. Briseida. Sí, profesor. ¿Puedes continuar, por favor? Ya. El sabor. Esta propiedad de los alimentos es muy compleja, ya que combina tres propiedades: olor, aroma y gusto, por lo tanto, su medición y apreciación son más complejas que las de cada propiedad por separado. El sabor es lo que diferencia un alimento de otro, ya que si se prueba un alimento con los ojos cerrados y la nariz tapada, solamente se podrá juzgar si es dulce, salado, amargo o ácido. En cambio, en cuanto se perciba el olor, se podrá decir que el alimento se trata. Ya, gracias. Bueno, entonces acá también podemos ver la ubicación, ¿no? Donde el sabor amargo por lo general se concentra en la parte posterior de la lengua, el ácido en los bordes anteriores
en los bordes anteriores laterales, el salado en el borde anterior central, o por decirlo así, en la punta de la lengua, pero que tiene una similitud con el dulce, ¿no? Que también se observa que tiene una mayor incidencia en la punta, pero con menor amplitud que el salado. El salado tiene más amplitud que el dulce. A ver, la textura. Acá ya hablamos un poco más en el tema del tacto. Lenin. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes continuar? Ok. La textura es la propiedad de los alimentos apreciada por los sentidos del tacto, la vista y el oído. Se manifiesta cuando el alimento sufre una deformación. La textura no puede ser percibida si el alimento no ha sido deformado, es decir, por el medio del tacto. Podemos decir, ejemplo, si el alimento está duro o blando, al hacer presión sobre él, al morderse una fruta, más atributos de la textura empezarán a manifestarse, como el crujido detectado por el oído, y al masticarse el tacto de la parte interna con las mejillas, así como la lengua, las encías y el paladar, nos permitiría decir que la fruta sí presenta fibrosidad, granulosidad, etc. Gracias, Lenin. Entonces, la textura, como que vamos eh, viendo que quizá puede ser un poco más complejo, porque ya hablamos de muchas más variables, de otro tipo de sensaciones. Una forma de poder medir la textura era utilizando, y creo que en el instituto hay esta herramientita que se llama el penetrómetro, que trataba de ver la consistencia o de alguna manera la dureza que puede tener un producto agrícola frente a una determinada presión. Entonces, esto se medía en presiones, se medía en una unidad de presión, que de repente podían ser pascales, por ejemplo, o barómetros, o milímetros de mercurio, bueno, en fin. Y te lanzaba una medición. Entonces estaríamos traduciendo ahí, en este aspecto, si hablamos de textura como un tipo de dureza, estaríamos traduciendo esto, llevando una sensación física, a una expresión numérica. Entonces diremos, bueno, este alimento o este producto o esta fruta tiene esta textura. De repente, si utilizamos otra muestra u otra fruta y aplicamos la misma herramienta, de repente nos va a lanzar una lectura menor. Entonces diremos, bueno, este alimento tiene menos textura. Y si encontramos un alimento mucho más duro, de repente podemos decir un coco, entonces, de hecho, que su textura, por lo menos la cáscara, va a ser mucho más resistente, más dura, ¿no? Más dureza. Entonces diremos, bueno, esto tiene una textura mucho mayor. Pero cuando ya hablamos de fibrosidad, de granulosidad, ya entonces empezamos a entrar a campos un poco más distintos. Por esa razón acá textura no solamente se habla como un sentido únicamente del tacto, que quizá lo podemos llamar el tacto con las manos, ¿no? Si no hablamos del tacto utilizando la boca, ¿no? Utilizando la cavidad bucal, si hablamos de granulosidad, fibrosidad,
empezaremos a utilizar incluso nuestra lengua, ¿no? No solo para poder captar sabores, sino para encontrar con nuestra lengua qué tan fibroso puede ser un alimento, o nuestros dientes, qué tan fibroso puede ser un alimento, o la granulosidad, ¿no? Porque como ustedes dicen, cuando una pera, hablando de peras o de manzanas, es fibrosa, o cuando una pera o una manzana es vidriosa, o cuando una pera o una manzana es granulosa o harinosa o aguachenta, con términos un poco vagos, ¿no? Pero ¿cuándo, no? No solamente con el tacto. A veces también se puede observar incluso con la vista, ¿no? Pero habría que ponerlo en una posición, de repente esa tajada de manzana, pero lo más sencillo y lo más fiable es la cavidad bucal, utilizando la lengua, utilizando los dientes. Si hablamos de ese tipo de textura. Pero si hablamos del otro tipo de textura que habíamos hablado antes, entonces podríamos utilizar nuestras manos, podríamos utilizar otro tipo de herramientas o instrumentos. A ver, continuemos. Holsen. Holsen. Sí, Bernabé. ingeniero, buenas tardes. Holsen, a ver, continúa, por favor. No, claro, ingeniero. ¿Lo podría volver? ¿En tipos de jueces? Sí. Ya. Juez experto. Es una persona que tiene gran experiencia en probar un determinado tipo de alimento. Posee una gran sensibilidad para percibir las diferencias entre muestras y para distinguir y evaluar las características del alimento. Muchas gracias. Entonces eso es lo que les hablaba un poco antes, ¿no? Del tema de qué tan preparado puede estar alguien que va a evaluar alimentos, ¿no? En cuanto al tema, el tema de paneles sensoriales, para poder percibir las diferentes características eh, que no se pueden medir con ciertos instrumentos, ¿no? Aquí en primer lugar hablamos de un juez experto. Luego pasamos a una segunda tipificación, ¿no? Bernabé. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Continúa, por favor. Juez entrenado es una persona que posee bastante habilidad para la detección de alguna propiedad sensorial o algún sabor o textura en particular, que ha recibido cierta enseñanza teórica y práctica acerca de la evaluación sensorial y que sabe exactamente lo que se desea medir en una prueba. Ok, muchas gracias. Entonces acá vemos una ligera diferencia, ¿no? Entre un juez experto y un juez entrenado, donde algunos están especializados más en unos tipos de sabores o unos tipos de, incluso también tipos de productos. Entonces diremos, cuanto más productos o cuanto más sabores o cuanto más, más sentidos tenga entrenado un juez o una persona, diremos que tendrá un nivel de expertise mayor. Pero podemos hablar de un juez entrenado si únicamente está entrenado en un solo producto o en un solo sabor. Diremos, bueno, no es experto en muchas cosas, pero está entrenado en lo que necesitamos y eso también puede ser suficiente. Digamos. Flor. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, continúa, por favor.
No se ve bien. Ya, Isa. Juez. Fátima, Profesor, sí, por favor, ¿puedes leer la parte que iba a leer Flor? Porque parece que se cortó su señal. juez semi-entrenador, Sí. personas que han recibido un entrenamiento teórico similar de los jueces entrenados que realizan pruebas sensoriales con frecuencia y posee suficiente habilidad, pero que generalmente participan en pruebas discriminativas sencillas, las cuales no requieren de una definición muy precisa de términos o escalas. Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, acá menciona la palabra escalas, ¿no? Que podemos hablar también de escalas hedónicas, que son las escalas para poder medir de forma subjetiva diferentes aspectos sensoriales, como olor, color, sabor, sobre todo olor y sabor, ¿no? Y si hablamos de aroma también. A ver, si hablamos de un juez semi-entrenado, bueno, serán personas que tienen experiencia con, con diversos sabores, aromas, texturas, pero que quizá no han recibido un entrenamiento tan exhaustivo. O, o que de repente no han ido a una escuela específica eh, para ser jueces, ¿no? Para ser jueces. Por ejemplo, cuando se da el tema de los concursos gastronómicos, que seguramente habrán visto en Virú o incluso en sus colegios, no invitan a jueces entrenados o a jueces expertos, porque puede ser poco difícil conseguirlos o incluso puede ser también caro. Pero se puede invitar a jueces que tengan experiencia, ya sea de repente si hablamos de alimentos en el rubro alimentario, si hablamos específicamente de lácteos, quizá que tengan mucha experiencia en el tema de lácteos, para que puedan brindar una opinión válida, ¿no? Una opinión válida que pueda ilustrar y que se pueda ir definiendo ciertos rasgos, ciertos aspectos de los productos. Claro, acá no vamos a decir de repente, bueno, vamos a diferenciar los 10 sabores de un productito, ¿no? Sino simplemente diremos, bueno, ¿está agradable o no está agradable, ¿no? Según la experiencia que tiene cada uno de estos jueces semi-entrenados. Es decir, no es algo tan complejo. En cambio, en los anteriores sí tiene un grado de complejidad mayor. A ver, sigamos. Remigio. Alonso. Sí, profesor, diga. Continúa, por favor. Juez consumidor. Uh-huh. Se trata de una persona que no tiene nada que ver con las pruebas ni trabaja con alimentos como los investigadores o empleados de fábricas procesadoras de alimentos, ni han efectuado evaluaciones sensoriales periódicas. Por lo general son tomadas al azar. Gracias. Entonces, de esos tipos de jueces o personas es lo que hablaba al inicio, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser personas entrenadas, incluso de esa manera, si se va a lanzar un producto de un consumo masivo, uno no puede imaginar que va a encontrar gente tan experta en tantos sabores en la población, ¿no?
De repente va a haber personas que simplemente te va a decir que está dulce, o que está salado, o que está muy dulce, o que está muy salado, ¿no? O que está muy amargo, o está amargo, o está ácido. Así, con esas palabras quizá, ¿no? Con esa forma de expresarse. Entonces, hablamos de jueces confidentes como podemos ser cada uno de nosotros, ¿no? Que podemos diferenciar los sabores, sí, pero a nuestro modo, ¿no? Que podamos de repente hacerlo según una escala o poder decir que esto tiene más que otro, quizás se pueda hacer, pero de una forma no tan específica o no tan detallada. A ver, Sandra. Sí, profesor. Continúa, por favor. Condiciones de las pruebas. Temperatura. Temperatura para servir las muestras. Los alimentos calientes generalmente se sirven de 60 a 66 grados Celsius. Las bebidas que suelen tomarse frías se sirven de 4 a 10 grados Celsius. Los helados a una temperatura de 1 a 2 grados Celsius y el resto de alimentos a temperatura ambiente, 16 grados Celsius. Gracias. Entonces, cuando hablamos de cómo se debe servir una prueba o en qué condiciones, vamos a hablar de la temperatura. Cuando hablamos de ciertos tipos de bebidas o de productos. Por ejemplo, si hablamos de productos lácteos, por lo menos los últimos que hemos visto, ¿a qué temperatura se deberían servir? A ver, los que hemos visto. A ver, ¿a quién le preguntamos? A Desposorio, a ver, Medalit. Dígame, ingeniero. ¿Escuchaste lo que dije? No, se escuchaba entrecortado. A ver, lo que estaba mencionando era respecto a los productos que hemos visto hasta ahora en clase, ¿cómo deberían servirse? ¿A qué temperaturas? Según lo que estamos viendo ahorita en la diapo. Hemos tocado el tema es de acuerdo al producto que estamos tocando. Por ejemplo, en mi... eh, ¿Medalit? ingeniero, ¿me escucha? Ahorita sí. Ah, ya, sería a 16 grados, ¿Por qué? porque pues eh, O en todo mm, caso, ¿qué productos se probarían a temperatura ambiente? Porque te estás refiriendo a temperatura ambiente, ¿no? ujú, por ejemplo, el manjar blanco. Ya, ya, ok. ¿Ese producto hemos visto? Ah, sí. Sí, ¿en serio? Me parece que todavía. No, creo que estoy confundiendo con otro curso. Eh, en este caso hemos tocado lo que es leche, lo que es yogur, Ya. A ver, por ejemplo, el yogur, ¿a qué temperatura se debería consumir? de 4 a 10 grados, Ya. ¿Por qué? porque es una bebida que se suele tomar fría. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, acá pone 16 grados, pero en realidad 16 grados es una temperatura bastante baja. Por ejemplo, ahorita en Virú, ¿a qué temperatura crees que estás? Eh, bueno, acá en donde estoy, acá en San José, estamos a 72. ¿Grados Celsius?
Ajá. Bueno, eso ¿Estás mismo, segura? el celular. Sí, así 72, sale. 72 Celsius o 72 Fahrenheit. Ya, me sale en el celular a 22 grados Celsius. Ah, ya. Entonces, Sí. si habláramos de temperatura ambiente, escaparía a ese 16, ¿no? Si no sería más, ¿verdad? Ajá, sí. Ok. Listo, Medalín, muchas gracias. Ya. Entonces, por ejemplo, el tema de la temperatura ambiente va a ser bastante variable respecto a la zona, porque si, por ejemplo, estuviéramos en, a ver, un lugar donde hace mucho frío, si estuviéramos en Quirubilca, o estuviéramos en Usquil a esta hora, y que no haya sol, sobre todo que no haya sol, que estemos en sombra, la temperatura así va a ser bien baja, pues incluso puede ser incluso eh, menor que 15 grados, posiblemente. Pero, por ejemplo, ahorita en estas condiciones de temperatura, acá en Trujillo, nosotros nos encontramos a 21. Sin embargo, igual se siente frío. Entonces ahí también podemos diferenciar, ¿no? La temperatura eh, que puede haber en el ambiente o que puede tener el ambiente y la sensación térmica, son cosas distintas. Muchas veces la sensación térmica también puede ser un poco subjetivo. A ver, sigamos. Lucía, Sí, profesor. continúa, por favor. Utensilios. Los utensilios en que se sirven las muestras no deben impartir sabor u olor al producto. Además, se deben utilizar recipientes idénticos para todas las muestras. Se prefieren los transparentes o blancos para facilitar la evaluación del color. Ok. Y a Lucía, y a tu criterio, ¿cómo se deberían servir los productos que hemos visto hasta ahora? ¿Cómo debería ser la presentación? Lucía, ¿estás por ahí? Sí. ¿Me escuchaste? ¿Se refirió al producto cómo va a ser envasado? No, respecto a lo que acabas de leer, ¿cómo sería, qué utensilios o cómo se debería presentar el producto? Por ejemplo, lo que habíamos hecho en planta eran en... ¿Cómo se llama? En recipientes de vidrios transparentes. ¿Qué producto se serviría en un recipiente de vidrio transparente? Yogur. Ya. ¿Qué más? Si fuera un queso, ¿qué utilizarías? Un queso. Profesor. Sí, te escucho. En unos platos así. Un plato tendido, un plato hondo de repente, de loza, plástico, metálico.
Un plato de los así, redondo, extendido. Ya. Listo, Lucía, muchísimas gracias. Lucía. A ver, sigamos. A ver. Briseida. Sí, profesor. ¿Puedes continuar, por favor? Ya. Cantidad de muestra. Se recomienda que cada panelista use 16 mililitros de una muestra líquida y 29 gramos para una muestra sólida. Horario para las muestras. Uno de los factores que más puede afectar los resultados de las pruebas de análisis es la hora en que se realizan las pruebas. No deben hacerse a horas muy cercanas a las de las comidas. Ok, gracias. Entonces acá tenemos una indicación para una metodología para tener una muestra para poder someterlo a un panel sensorial. En el caso de 16 mililitros para muestras líquidas y 29 para muestras sólidas. Es decir, si lo lleváramos a una analogía con los productos que hemos visto, sería como 16 mililitros para yogures y 29 para quesos, por ejemplo. Y luego el tema del horario, de todas maneras, ¿no? Influye también, influye. Influye si es que va a ser cerca a la cena, o cerca al almuerzo, o cerca al desayuno, como que, pero ¿cómo influiría? De repente influiría por el tema de la ansiedad de la comida, ¿no? Porque no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a veces cuando hay mucha hambre y por fin comen algo, como que lo sienten con otro agrado. Entonces, ahí es donde el aspecto subjetivo del panelista o del juez o del sujeto a, a- a consumir la muestra entra, ¿no? Ese aspecto subjetivo. Entonces, acá este detallito también hay que considerar. Sigamos. A ver, Lenin, Sí, ingeniero. continúa, por favor. Lavado bucal. Se suministra al catador un vaso de agua para el lavado bucal después de cada muestra. En el caso de alimentos grasos se utiliza galletes de soda para remover de la boca el sabor residual dejado por el alimento. Ya, gracias. Bueno, esto es una práctica que se suele utilizar, ¿no? El tema del lavado bucal, que es importante para poder arrastrar los residuos del alimento. Y, y cuando son alimentos con bueno, por lo general los alimentos grasos son alimentos con un sabor bastante fuerte. Entonces, como para neutralizar también eso, se consume galletas de soda como una sugerencia para poder neutralizar esos sabores y poder tener nuevamente como un registro estándar o empezar desde cero para próximos productos. A ver. Bernabé, Sí, profesor. continúa, por favor. Pruebas afectivas hedónicas son aquellas en las cuales el juez expresa su reacción subjetiva ante el producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta o lo rechaza, o si lo prefiere a otro. Por lo general se realiza con paneles inexpertos o con solamente consumidores. Entre las pruebas afectivas se encuentran las de preferencia, medición del grado de satisfacción y las de aceptación. Ejemplo de algunas pruebas: medición de grado de satisfacción, escala verbal de 3 puntos, medición de grado de satisfacción, escala verbal de 5 puntos, me gusta mucho, me gusta, ni me gusta, ni me disgusta, me disgusta y me disgusta mucho. Muchas gracias. Entonces, estas eran lo que les había mencionado antes, ¿no? El tema de las escalas hedónicas.
donde se puede trabajar, por lo general se puede trabajar con estos dos tipos. Utilizando, bueno, cuando habla de 3 puntos y también utilizando la otra escala, hablando de niveles de satisfacción. Cuando hablamos de la escala de 3 puntos, se podría entender también que se puede trabajar para poder diferenciar los productos, porque se puede tener tres muestras donde 2 muestras son la misma y una es distinta. Entonces se busca saber si es que hay alguna diferenciación. Entonces ahí también se puede obtener 2 tipos de resultados. Uno, ver el nivel de capacidad del juez o del consumidor para poder diferenciar y ver también la diferencia que existe entre producto y producto, porque imagínense que sean 3, que 2 son iguales, una es diferente, y el panelista dice que las 3 son iguales o las 3 son diferentes, entonces como que te va a lanzar datos que van a necesitar ser analizados a profundidad. Imagínate esto multiplicado por 100 personas, por 100 panelistas, es un poco más extenso. Pero la información va a ser una información muy importante. Ahora, en el otro punto quizás puede ser más entendible, ¿no? Cuando decimos que algo me gusta o no me gusta y le damos un poco más de intensidad, incluso niveles, eso también sirve para saber, para conocer la aceptación del público por el producto sometido a la evaluación. Eso es importantísimo, porque imagínense que se lanza un producto que es muy saludable, cumple con los estándares, pero no le gusta a nadie. Entonces, no vamos a obtener ganancias. Y la organización está enfocado en eso, ¿no? En poder generar ganancias, porque si la empresa no genera ganancias, la empresa fracasa, la empresa quiebra. Soto. Ingeniero. ¿Puedes continuar, por favor? Pruebas objetivas. Pruebas discriminativas. No se requiere conocer la sensación subjetiva que produce un alimento. Se busca establecer si hay diferencia o no entre 2 o más muestras, y en algunos casos la magnitud o importancia de esa diferencia. Pruebas descriptivas. Se trata de definir las propiedades del alimento y medirlas de la manera más objetiva posible. Aquí no es tan importante saber si las diferencias entre las muestras son detectadas, sino cuál es la magnitud o intensidad de los atributos del alimento. Muchas gracias. Entonces, lo que les decía anteriormente, ¿no? Discriminativas para el tema de poder diferenciar y descriptivas también para poder recopilar datos acerca, y eso mucho se utiliza con las escalas, Por ese lado habríamos visto el tema de las evaluaciones sensoriales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Continuamos con la segunda parte. A ver, continuamos con la segunda parte. Bueno, es un tema que ustedes están un poco más familiarizados en realidad. Pero igual vamos a ir recordando algunas cositas, porque siempre es importante. A ver. Josué. Sí, buenas tardes, ingeniero. Buenas. Continúa, por favor. Análisis de leche y productos lácteos.
Por definición, la leche de vaca es la secreción excluyendo el calostro que se puede obtener mediante métodos normales de ordeño de la glándula mamaria lactante de vacas sanas, alimentadas normalmente. Ya, muchas gracias. Entonces, para recordar qué es la leche, ¿no? Recordamos qué es la leche. Fátima. Profesor, Continúa, por favor. se puede considerar que contiene tres componentes básicos: agua, grasa y sólidos no grasos. La materia orgánica de la porción no grasa consiste principalmente de las proteínas: caseína 80%, albumina 5% y glubulinas 12%, lactosa y ácidos lácticos y cítricos. Gracias. Aquí vamos a encontrar la composición de las proteínas divididos en porcentajes, pero hay algo que sí me gustaría rescatar. Cuando hablamos de albúminas y globulinas, hablaremos de lactoalbúminas y lactoglobulinas, pero ¿dónde encontramos, en qué productos sobre todo encontramos este tipo de proteínas o en qué producto es donde se recupera? Seguramente se acordarán que lo hayamos explicado. Lactoalbúminas y lactoglobulinas. Cuando se liofiliza, profesor. Gracias, José. Bueno, en realidad, en las lactoalbuminas y lactoglobulinas, lo que les había comentado era que lo recuperábamos en la elaboración de la ricota. Ahí es donde recuperamos este otro tipo de proteínas, lactoalbúminas y lactoglobulinas. Entonces, bueno, como ya se había mencionado anteriormente, ¿no? Respecto al tema de la leche y la proporción de agua. Cuando mostramos el gráfico en los quesos, veíamos que cuando se elaboraban quesos frescos o quesos maduros, iba bajando la proporción de agua, ya que el agua en la leche tiene una concentración cerca del 90%. Sin embargo, cuando va avanzando en la elaboración de quesos, sobre todo de quesos, porque eso es lo que hemos visto, ya el agua va bajando a un 50%, incluso menos. Y aquí podemos observar la composición de la leche. A ver, ¿qué nos dice Mari Carmen? ¿Estás por ahí? Sí, profesor, dígame. ¿Puedes leer, por favor? Análisis de la leche. Composición, acidez y pH. Sólidos totales, cenizas, grasa cruda, proteínas, lactosa y agua adicionada. Ya, muchas gracias. Bueno, de repente si hablamos de agua adicionada ya entraremos al tema de la adulteración. Pero después el resto, creo que ustedes ya lo conocen. Bueno, algunos análisis que se pueden realizar, bueno, que se pueden llamar fisicoquímicos, pero también tienen tenores microbiológicos para ver el tema de inocuidad, es la prueba de la fosfatasa y lo que ya habíamos visto anteriormente, que es el azul de metileno. A ver, vamos a observar esto de acá, que es el análisis de sólidos totales en leche. A ver, ¿qué nos dice Remigio? Sí, profesor. ¿Puedes leer, por favor? Análisis de sólidos totales en leche. Método gravimétrico por secado. El residuo debe ser blanco. A. Presecado en baño de vapor
para 5 gramos 15 minutos. B, secado 98 y 110 grados centígrados por 3 horas en presencia de arena. También puede utilizarse termobalance. Ok, muchas gracias. A ver, para explicar un poquito esta parte, el tema de un secado por utilizando vapor es tratando de no desecar demasiado la leche, porque lo que menciona acá es que el residuo debe ser blanco. Sin embargo, como nosotros lo hemos visto, el secado con algunos de ustedes el año pasado, el residuo que quedaba era un residuo con tenores amarillentos, marrones. Entonces acá lo que menciona es utilizando estos métodos para evitar el excesivo uso de calor. Incluso cuando se habla de la arena, también es para poder retirar un poco del calor y tratar de trabajar con una temperatura un poco más estable, no tener picos demasiado altos para evitar chamuscar la muestra. El tema del peso específico, a ver, lo vamos a leer de todas maneras. A ver, Sandra. Sandra. Sí, profesor, escucho. Continúa, por favor. Se mira borroso, profesor. Creo que se me olvidó algo. Me está cargando. Ya. El 2, peso específico. El método del lactómetro. Ya. Requiere de la gravedad específica y el contenido de grasa. Determinación a 16 grados Celsius con un lactómetro de Kelvin. Sólidos totales 0.25 litros más 1.2 más 0.14 sólidos totales por ciento. Lectura del lactómetro. Ejemplo, si la gravedad específica es 1.030, el valor de L es igual a 30.0. F, contenido de grasa, porcentaje. Gracias. Anteriormente, cuando medíamos con el lactodensímetro, trabajábamos en base a una temperatura de 15, ¿se acuerdan? Para ver el tema de las correcciones. Acá en esta metodología trabajan a 16 y utilizando otros coeficientes, utilizando 0.25, 1.2, 0.14. Sin embargo, esta metodología hace uso del contenido de grasa, cosa que no hemos visto todavía, el tema del contenido graso. Luego algo que menciona más adelante son ya los estándares, lo que se considera como leche descremada de 0.34, 0.36, la grasa de leche 0.93, extracto seco desgrasado 1.6, y cada uno responde al nivel del contenido de grasa. Cuanto más grasa contenga un alimento, va a ser menos denso, es decir, su gravedad específica va a ser menor o su peso específico va a ser menor. Por eso acá la grasa de leche es el más bajo. Pero un intervalo aceptable a 15 grados, bueno, acá volvemos a los 15 grados, debería ser entre 1,025 y 1,029. Y realmente aquí son bastante más permisivos, ¿no? Porque, según esta literatura, porque lo que habíamos visto nosotros era que los intervalos deberían estar entre 1,028 y 1,032. Incluso algunas empresas como Gloria exigen que esté entre 1,029 y 1,034, que es una escala de exigencia mucho mayor todavía. En el tema de la determinación de la grasa se puede observar por determinación volumétrica,
y por determinación gravimétrica. Vamos a ver qué métodos más. De estos métodos sería bueno investigar un poquito más. Vamos a ver si esto se puede incluir dentro de la tarea para que puedan hacer un poco de investigación. A ver, el tema de cenizas y cloruros. A ver, Medalit. Medalit. Retamoso. Mari Carmen. Sí, profesor. ¿Puedes continuar, por favor? Cenizas. Los minerales que se encuentran en la leche son principalmente Nazi que KCI, por lo que la temperatura de calcinación es menor a 500 grados Celsius. Primero secar en baño de vapor y después calcinar en mufla a 500 grados Celsius. Cloruros, valores superiores al normal del 0.07 al 0.13% indican posible mastitis. Ok, muchas gracias. A ver, en la primera parte de cenizas, esos símbolos quiere decir cloruro de sodio y cloruro de potasio. Y en la parte inferior, eso sí es bastante interesante respecto al tema de la mastitis, porque eso también implicará que haya posible contaminación de antibióticos. Marlon. Marlon. Lucía. Sí, profesor. Continúa, por favor. Proteínas. A. ¿Verdad? No entiendo. ¿Ya? Usando 5 a 10 gramos y el factor igual a 6.38. B. Titulación en presencia de formol. Se recomienda usar oxalatos antes de agregar el formol para eliminar el calcio. C. Unión a colorantes calibrando con Gerdal. Los colorantes más usados son el negro de ámido y el naranja. ¿Qué? Ya, gracias. A ver, cuando se menciona Hedal o Kendall o Heldal, es un método bastante conocido de determinación de proteínas, y no solamente en leche, sino en muchos otros productos. Acá lo primero que nos menciona es que, bueno, acá hay tres métodos. El primero es utilizando 5 a 10 muestras, utilizando un factor de 6.38. Eso va asociado mucho al tema del uso de los ácidos, porque el método Heldal utiliza ácido sulfúrico. Sin embargo, desde hace muchos años atrás, el ácido sulfúrico se convirtió en
en un insumo químico controlado. Por eso la utilización de ácido sulfúrico se tiene que hacer una solicitud al Estado para poder utilizarlo y también cuánto se va a utilizar. El tema del formol, bueno, eso sí se intentó realizar, solo que en esa ocasión cuando lo hicimos utilizamos el formol, pero no utilizamos oxalatos. Eso es lo que nos recomienda esta literatura. Y luego el último se asocia también con el GEDAL, que básicamente es una desintegración de las proteínas utilizando el ácido sulfúrico y contabilizándolo como neutralización, pero también utilizando colorantes que se darán con los niveles de neutralización para poder tener un mejor conocimiento y determinación de la cantidad de insumos utilizados y la concentración final de proteínas. A ver. Bernabé. Sí, profesor. Continúa, por favor. Fracciones proteicas. El contenido de nitrógeno está distribuido de la siguiente manera. Caseína 76%, proteínas del suero 18%, nitrógeno no proteico 6%. Fraccionación de Rowland 1. Precipitación a pH 4.6 separa a las caseínas de las proteínas del suero. 2. Precipitación con acetato de sodio y ácido acético a pH 5.0 separa las proteínas totales del nitrógeno no proteico. Muchas gracias. Entonces, vemos ahí el porcentaje que se le atribuye a la caseína, luego a las otras proteínas y luego a las sustancias nitrogenadas que contienen nitrógeno, pero que no son proteínas. No son ni proteínas ni aminoácidos, sino son otros compuestos. Por ejemplo, compuestos nitrogenados que no son proteicos puede ser el amoníaco. Por ejemplo, que podría haber en la leche. Podría quizá por ahí. Y cuando hablamos ya del otro punto de la precipitación, esto sí es muy interesante para tener en cuenta, porque habla de los puntos de pH, donde un pH de 4.6 permite la separación suero para el tema de elaboración de quesos, elaboración de suero de las cuajadas, ¿no? Y también habla, si es que se reduce más el pH, o sea, se baja hasta 5, o bueno, se llega hasta 5 de pH, es decir, es un poco más arriba, separa las proteínas de las otras sustancias no proteicas. Bueno, acá se puede observar una tabla donde se ve la distribución de las proteínas y también la concentración de ellas en la leche, ya con sus nombres, con nombres determinados, porque también hay tipos de proteínas. Y ahí es donde yo les mencionaba, ¿no? Las lactoalbúminas y las lactoglobulinas, que son las que se recuperan en el suero lácteo. A ver. Briseida. Sí, profesor. Continúa, por favor. Ya. Lactosa. A. Polarometría después de clarificar. B. Método gravimétrico.
de Munson-Walker, AOAC. Reducción del cobre y formación de QO. La clarificación se hace con... Ay, sí, no entiendo. Con QSO4 en medio de alcalino que precipita proteínas las cuales arrastran la grasa. C. Método colorímetro de Foley Q. Reducción de cobre y formación de un compuesto colorido con ácido fosfomolídico. Ya, profesor. Gracias, Fresnida. Bueno, en la primera nos habla de polarimetría. Polarimetría que tiene que ver con la turbidez, tiene que ver con la retención de luz que puede tener una muestra de lactosa o una muestra de leche respecto a la composición o a la cantidad de lactosa que tiene esta leche. Luego, si hablamos del método gravimétrico, bueno, puede ser respecto al peso específico de la lactosa y a su posterior clarificación utilizando, bueno, acá hablamos de formación de óxido de cobre y después vemos sulfato de cobre. Los cuales van a ir separando los otros compuestos de lo que es la lactosa. Y bueno, los métodos colorimétricos, que estos más serían métodos cualitativos, que más va a hablar acerca de la presencia o no presencia de lactosa. Hay algunos productos que se necesitan determinar si tienen o no tienen lactosa, porque en eso se basa también la propuesta de valor de esos productos, porque hay personas que son intolerantes a la lactosa y se necesita saber si verdaderamente el producto no contiene lactosa. Si no, sería una publicidad engañosa. No, también hay otros métodos para poder determinar lactosa, determinar también proteínas. Y el tema del agua adicionada es más para el tema de lo que es adulteración, donde lo más interesante acá es el punto crioscópico. Sin embargo, también van a haber otras nociones que van a servir respecto a diferentes tipos de sueros que se puedan utilizar. Ahora vamos a repasar un poquito más el punto crioscópico. Lenin. Sí, ingeniero. ¿Puedes leer, por favor? Okay. Punto crioscópico se basa en las propiedades coligativas de las soluciones verdaderas. En la leche depende casi exclusivamente de su contenido en lactosa y sales. Por su dispersión no molecular, las proteínas y grasas no tienen influencia. No permite detectar adición de leche descremada o remoción de grasa, ya que esta no tiene efecto en el punto de congelación. Se debe cuidar la acidez a un mayor de 0,18 grados AC punto láctico, ya que los minerales son más solubles en medio ácido y puede haber resultados erróneos. Ya, gracias. Solamente indicar que en el último párrafo que menciona mayor a 0,18% de ácido láctico. Entonces lo que nos dice que se debe cuidar esta cantidad de acidez. Se debe cuidar esta cantidad de acidez.
Bueno, acá se observa una forma teórica para calcular el descenso crioscópico, donde se habla de una leche que contiene 46 gramos de lactosa por litro, y acá habla del peso molecular. Eso sería bueno que lo puedan apuntar, los pesos moleculares. Acá en el tema de la lactosa, una 342. Y cuando habla de las sales, el peso molecular promedio coloca 43.2. Y luego, en un segundo punto, habla del descenso crioscópico molecular en el agua. Entonces habla de una disolución de 1 mol de agua, de 1 mol en 1000 gramos, en un gramo de agua. 1 mol en 1 gramo de agua. Es acerca del agua, que es 1.85. Cuando se determina eso, la lactosa debería tener un descenso crioscópico o una medida de temperatura de congelación de menos 0.2488. Entonces, un poco menos que 0 grados. Más adelante veremos un poco más acerca de este tema de adulteración. Ahora vamos a chequear esta parte de acá. A ver. José. Profesor, buenas tardes. ¿Puedes leer, por favor? Sí. Pruebas para controlar el tratamiento térmico. A. Reducción de azul de metileno y prueba de la resarsurina. Permiten establecer la calidad microbiana tanto en leches no tratadas como en leches pasteurizadas. Se basan en la capacidad reductora de los microorganismos. Los colorantes se modifican cuando hay crecimiento. El cambio se observa visualmente y es rápido de la cuenta en placa. Ok, muchas gracias. Entonces acá lo que menciona, bueno, en el caso del azul de metileno creo que ya lo conocen un poco más, es el tema del viraje del color en un determinado tiempo para determinar la calidad de la leche, la calidad higiénica de la leche. Donde por un tiempo más prolongado, que se mantenga el color azul, significa que tiene una mayor calidad higiénica. Y un tiempo menor implica que la calidad higiénica baja. Y la última parte que menciona de una comparación frente al recuento en placa, de hecho que sí hay una mayor eficiencia, por decirlo así, porque se obtienen resultados de una forma, bueno, aunque el tiempo es relativamente extenso en ciertas ocasiones, pero es más sencillo poder estandarizarlo, ¿no? Porque podemos tener una tabla donde decimos, bueno, de tal hora a tal hora implica que tiene un aproximado de tantos microorganismos. Entonces, para el tema de establecer la cantidad de microorganismos, ahí es donde se ve la mayor virtud o se ve como una mejor prueba, ya que el recuento en placa sería poder hacer un cultivo en placa en un medio de cultivo, en una placa de una muestra de la leche que se va a evaluar. Tenerlo ahí por un tiempo hasta que vayan formándose las colonias y luego empezar a contar las colonias en esta placa. Entonces se vuelve mucho más tedioso y más extenso. Es una forma de decir que es una prueba relativamente rápida. Bueno, y acá podemos observar
el procedimiento, tanto del azul de metileno como en la resarsurina. En el primero, el azul de metileno va, en un primer momento, tiñe la leche de azul y conforme va pasando el tiempo, como les decía, va bajando el tono del azul hasta desaparecer. Y en la resarsurina cambia de azul a rosa, llegando a ponerse incoloro. Ahora, lo que sí se observa también es que la resarsurina es un método incluso más rápido que el azul de metileno, porque vemos que la resarsurina tiene una duración de 10 minutos, mientras el azul de metileno puede demorarse incluso más de 5 horas. Ambas utilizan escalas colorimétricas, pero la resarsurina trabaja con escalas colorimétricas. Para un ojo bastante familiarizado con estos métodos va a ser más sencillo, porque trabaja desde tenores incoloros hasta azules, pasando por rojos y azul violáceos o violetas. En cambio, el azul de metileno es simplemente dos colores, azul y blanco, punto, nada más. Solo que sí se demora más. A ver, la prueba de la fosfatasa. Remigio. Rodríguez. Josué. Sí, ingeniero. ¿Puedes continuar, por favor? Sí, claro. Prueba de la fosfatasa. Se utiliza para verificar el proceso de pasteurización. Se basa en la desactivación de la fosfatasa alcalina por el procesamiento al ser más resistente que los microorganismos patógenos. Ya, gracias. A ver, en este punto lo que nos dice que la prueba de la fosfatasa verifica si la pasteurización se ha dado de forma adecuada. ¿Por qué? Porque la fosfatasa es más resistente que a otros microorganismos patógenos. Es decir, si acabamos con la fosfatasa, entonces nos aseguramos que los otros microorganismos patógenos ya se eliminaron. En resumen, eso es lo que nos quiere decir. Bueno, hay algunos análisis rápidos para medir fosfatasa. Este es uno, utilizando algunos elementos especializados. La prueba de turbidez. Lucía. Sí, profesor. Continúa, por favor. Prueba de turbidez. Esterilización. Las albúminas se desnaturalizan a 80 grados Celsius y se precipitan junto con las caseínas al adicionar sales inorgánicas o ácidos. Si después de separar el precipitado, el sobrenadante presenta turbidez. Visible al calentarse, la esterilización fue deficiente. La prueba no es útil con leches ultrapasteurizadas. Ya, muchas gracias.
Entonces lo que nos menciona aquí es que la prueba no sería útil con leches UHT. Entonces solamente tendrían que darse con leches a temperatura menores a 150 grados, menores de 150 grados. Bueno, para determinar si es y pH, por lo general se utilizan los instrumentos de titulación, como ustedes ya conocen, utilizando hidróxido de sodio. Y el pH utilizando un potenciómetro, ¿no? Conocido también como pHímetro. A ver. Vamos a ir observando esto de forma breve. 1, 2. Ya. Porque esto es lo que nos va a importar más. Holsen. 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 Fátima. Fátima. A ver. Medalit. Dígame, ingeniero. Continúa, por favor. Otros productos lácteos. Leche condensada o evaporada, con o sin azúcar. Sólidos totales del 20 a 31%. Grasa de 9 a 15% entera. 1 a 4,5% descremadas. Proteínas 8,3 a 9,6%. Lactosa 12,9 a 12,5 a 14,9%. Sacarosa 41,5 a 46,5%. Endulzada. Cenizas 1,78 a 2,45%. Acidez titulable 0,3%. Ácido láctico máximo. Productos enlatados estaño. Ya, gracias. Ya. Bernabé. Sí, profesor. Lee, por favor. Quesos. Coagulación controlada de la caseína usando renina. Con o sin maduración. Humedad 32 a 56%. Proteínas 14 a 25%. Grasa 18 a 32%. Butírica. Cenizas 1,3 a 3,6%. Sal 1,6
0 a 1.8%. Acidez titulable 0.8 a 1.1% ácido láctico. Emulsificantes 3% máximo. Fosfatos, citratos o tartratos. Ya, muchísimas gracias. Profesor, Sí. en una diapositiva anterior había mencionado sobre productos enlatados estaños. Si más no me lo recuerdo, estaños es un elemento químico. No sé si me podría explicar un poquito sobre eso, o como si no lo entendí muy bien. Ya, a ver. A ver, ahí mencionaba del estaño porque es el material que se utiliza, como una laca, como un protector dentro de la lata, para que no entre en contacto el alimento con el metal de la hojalata. Porque si se presenta ese contacto, va a haber una corrosión, va a haber una oxidación. Y eso es lo que no se quiere, que el producto contenga rastros de óxido. Por eso es que se menciona ahí el estaño. A ver. Bueno, con esto hemos terminado esta parte. Esta parte. Bueno, gracias por su atención. Ahora les tendría que dejar su tarea. A ver, más o menos les voy adelantando en qué va a consistir la tarea. La tarea va a consistir en que cada uno de ustedes va a determinar una forma como realizar una evaluación sensorial en base a lo que se ha hablado en esta sesión. Además, poder enumerar la cantidad de análisis físico-químicos que se le realizan a un producto lácteo y poder redactar por lo menos dos de esos procedimientos de análisis físico-químico. Eso se va a realizar de forma individual. Pero son de los productos que ya hemos visto. Son de los productos que hemos visto, que hemos tratado durante las clases. Esos productos los voy a sortear y los voy a dividir entre ustedes para que cada uno tenga un producto distinto, porque esta práctica calificada va a ser individual. Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. Ya. Profesor, Sí, escucho. ¿lo va a enviar al grupo la tarea también? Sí, lo voy a enviar. Ya, gracias. Listo, José. Entonces, bueno, eso sería todo conmigo por el día de hoy. Entonces, ya les estoy enviando esa tarea. Y cuídense bastante, abríguense, tomen aguas tibias, no estén saliendo de sus hogares y brinden tranquilidad a sus familias. Cuídense bastante, chicos. Nos estamos viendo pronto. Chao, profesor. Cuídense, profesor. Hasta luego, ingeniero. Chao, profesor. Hasta luego. Chao, chicos, cuídense.